La señora Cuevas aceptó que sí cometió el delito de haber golpeado ella junto con un grupo de porros a los policías. Mismo delito que había estado negando durante todo el proceso judicial, intentando victimarse como si se tratara de una persecución política. Reconoció la señora Cuevas durante una audiencia en el reclusorio norte la responsabilidad sobre los delitos que le imputó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Al aceptar su responsabilidad y reconocer que los hechos ocurrieron tal y como el Ministerio Público lo acreditó, ella, la señora Cuevas, buscó beneficiarse con un acuerdo reparatorio para evitar su procesamiento penal y lograr la suspensión de las medidas cautelares, con lo que pudo retomar su actividad como alcaldesa. El acuerdo reparatorio, conseguido por su abogada Ana Cecilia Pérez, implica reponer un teléfono celular a una de las víctimas, así como el equipo de radiocomunicación, una disculpa pública, terapia psicológica para el manejo de ira durante 6 meses, una reparación del daño para cada una de las víctimas por un monto de 30,000 pesos. La prohibición de acercarse a las víctimas y la abstención de hacer cualquier comentario a medios de comunicación o en redes sociales sobre el caso durante 6 meses. Este beneficio también fue buscado por los otros 3 funcionarios de la alcaldía que están involucrados en la denuncia hecha por los mandos de la policía de la Ciudad de México. Con la audiencia en la que se accedió a un acuerdo reparatorio por parte de los policías auxiliares en el caso de la señora Sandra Cuevas, se viene abajo la narrativa de la alcaldesa de ser sujeta de una persecución política por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. A la vez, se exhibe a la señora Cuevas como una funcionaria con trastornos psicológicos, bajo lo cual se fortalece en la percepción pública la idea de que ella está incapacitada para gobernar la alcaldía más importante de la Ciudad de México. Situación que se compagina con los muy bajos niveles de aprobación sobre su gestión, mismos que la ponen en el sótano del desempeño entre las 16 alcaldías de la ciudad. Lamentablemente, esto implica que el proceso para su destitución al frente de la alcaldía se haya suspendido, cuando menos hasta mañana. Es importante recordar que independientemente del proceso penal que se inició en su contra, ella, la señora Cuevas, aún tiene investigaciones pendientes de diversas acusaciones, tanto en la Contraloría de la Ciudad de México, vinculada estas a 5 casos, uno de los cuales es el de la entrega de pelotas con billetes de 500 pesos pegadas en ellas mismas con víveres, con yurex, durante una verbena popular organizada en la explanada de la alcaldía con el objetivo de impedir una movilización ciudadana en su contra. Además, también está pendiente la posibilidad de su comparecencia en el Congreso local
y acciones derivadas de dicha situación. Además, hay acusaciones en otras instancias, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la Procuraduría de Protección al Ambiente, en la Fiscalía para Delitos Electorales, otras acusaciones también en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía de la Ciudad de México, así como también acusaciones en el propio Congreso local, y diría yo, más las que se vayan acumulando, porque tan luego regresó al cargo, continuó con sus violaciones a la ley. La señora Cuevas ofreció, según ella, disculpas públicas a los policías auxiliares, Eduardo, Faustino y Marco, que son a la vez también mandos policíacos, que la denunciaron. Esto como parte del acuerdo reparatorio que firmó para librarse del proceso penal y las medidas cautelares que le fueron impuestas. Durante esa situación, dijo, sin embargo, textualmente citamos, al día de hoy no reconozco los hechos. Sin embargo, pensando en la ciudadanía y en el bienestar que necesita la alcaldía Cuauhtémoc y todos sus habitantes, decidí con mis abogados llegar a este acuerdo reparatorio con los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, destacando que su disculpa y el acuerdo es parte de una estrategia jurídica. En ese sentido, también dijo disculparse sin reconocer su responsabilidad en los hechos imputados. No reconozco los hechos, dijo. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis vecinos, con los partidos que integran la alianza por este trago amargo, y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos, o sea, los policías, consideran que les ocasioné un daño, les ofrezco una disculpa, pero agregó sin reconocer, insisto, que haya hecho algún daño a los compañeros. ¿Qué hay que decir al respecto? La disculpa pública de Cuevas transgrede los principios de reparación del daño y no repetición. De inicio, no reconoce los hechos, negando así su participación, culpabilidad y responsabilidad en ellos. Eso revictimiza a los mandos policíacos, ya que da a entender que las acusaciones en su contra son una mera percepción suya y que no ocurrieron, a pesar de que durante la audiencia aceptó frente a la juez que las acusaciones eran verdaderas, tal y como la fiscalía presentó el caso. Por otra parte, la señora Cuevas llega a los límites del cinismo al decir públicamente que todo es parte de una estrategia jurídica que implica evadir el proceso penal y sus sanciones, así como eliminar las medidas cautelares que ponían en riesgo su permanencia en el gobierno como titular de la Cuauhtémoc. Por todo esto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, exigió el jueves pasado una verdadera disculpa a la señora Cuevas. También a los líderes de los partidos políticos y legisladores que aseguraron que la acusación contra ella era parte de una supuesta persecución política. La jefa de gobierno remarcó que la disculpa tendrá que ser ofrecida al pueblo de la Ciudad de México, agregando que no fue un asunto personal ni para ella, pero que sí tiene que ofrecer disculpas por todo lo que ha dicho y hecho, porque el día que declaró se demostró que el asunto no era un asunto estrictamente político. La jefa de gobierno destacó
que eso demuestra que en la capital del país no hay nadie por encima de la ley. Además, resaltó el buen trabajo de la Fiscalía Capitalina. La jefa de gobierno se fortaleció tras la situación de Cuevas al mostrarse públicamente ella, la señora Cuevas, como una funcionaria que supuestamente respeta las instituciones y la separación de poderes, enmarcando el caso de la Cuauhtémoc en un contexto meramente judicial, sin implicaciones políticas de por medio. La jefa de gobierno muestra con sus declaraciones dignidad y una perspectiva de altura al poner en jaque a todos los opositores que la acusaron de persecución política y que en ese momento se encontraban ahora se encuentran en una situación incómoda al observar que la señora Cuevas aceptó su culpabilidad, haciendo que la opinión pública con eso confirme los delitos que se presentaron. Hay que decir, sin embargo, que como esta señora se quiso pasar de lista, la jefa de gobierno la acusó de chapucera, de hacer trampa y de que su supuesta disculpa no cumple con los protocolos que en la ley existen. Y por eso se le citó nuevamente el día de mañana en el reclusorio norte para que cumpla con el protocolo y cumpla con la ley y reconozca, si es que quiere el acuerdo reparatorio, que es culpable y que además lo haga públicamente y frente a los mandos policíacos. Si no lo hace, la juez podrá nuevamente dictarle medidas cautelares y nuevamente separarla del cargo. ¿Qué calculamos nosotros? Que esta señora, como es muy tracalera, tramposa, en la audiencia va a volver a decir que reconoce su culpabilidad, pero probablemente también vuelva en los medios a contradecirse, a mentir como lo acostumbra hacer. ¿Qué es lo que demandaríamos nosotros ante la autoridad? Que si no cumple con los protocolos, se deseche el acuerdo reparatorio, que la juez y la fiscalía retomen que no se cumplió con el acuerdo reparatorio. Esto la ley lo permite, incluso en otros casos. Vamos a suponer que hubo un choque de vehículos y una de las partes reconoce la culpa y firma ante el Ministerio Público, ante el juez, que va a reparar los daños. Y no lo hace. Entonces se puede demandar el incumplimiento del acuerdo reparatorio y reponer el proceso y volver a dictar con agravantes las medidas cautelares. Es como cuando algún interno que está ya sentenciado, cumpliendo una penalidad que un juez le asignó, recibe el beneficio de la preliberación. Esa preliberación está sujeta a que no vuelva a delinquir. Si una persona preliberada delinque nuevamente, se le detiene por el delito que comete nuevo y se le continúa la sanción anterior que se le había eximido. O sea, se suman y se le desconocen los beneficios que había obtenido. Si esta señora Cuevas sigue actuando de la manera que lo hace, podemos pedir que se deseche ya el llamado acuerdo reparatorio, que se le continúe el proceso, que se cumpla con los 2 meses de investigación y que además se le vuelva a suspender
de su cargo. Porque además, insistimos, es una persona que no tiene el equilibrio emocional para gobernar. El hecho de que haya aceptado someterse a terapia psicológica para controlar su ira y sus emociones, habla de una persona que no es ecuánime. Y si tiene poder, pues puede seguir abusando de él. Por eso estuvo bien que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, haya defendido a los mandos policíacos, pero también que se haya decidido que la policía auxiliar no siga prestando servicios a la alcaldía para que la señora Cuevas no tenga mando sobre los policías auxiliares. Lamentablemente esto pues afecta un servicio, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana está supliendo la ausencia de la contratación de sus policías. Pero es mejor, porque si una persona que no sabe controlar su ira, que no sabe manejar sus emociones, tiene a su mando 125 policías auxiliares, pues puede cometer cualquier tipo de abusos como los ha cometido. Pero también es un reconocimiento público de que esta señora no es apta para gobernar. Y por eso es tarea de todas y todos nosotros seguir insistiendo en que no se suspendan todas las demás acusaciones que se han presentado. Que comparezca ante el Congreso local, que dé la cara y exijamos, que asuma sus responsabilidades. Porque además, como lo ha demostrado antes, cada vez que tiene una nueva responsabilidad o que actúa nuevamente, comete atropellos, como el que sucedió en el Mercado Juárez, afuera de la estación Cuauhtémoc del metro, en donde sucedió que ciudadanos de esa colonia culparon a la señora Cuevas de borrar murales del mercado de la localidad, y a través de un video en Twitter, los vecinos de la colonia Juárez hicieron un llamado a la señora Cuevas a detener la destrucción del mercado y de los murales. Aseguraron que les pareció sumamente grave y un acto de ignorancia utilizar recursos públicos de la alcaldía para borrar un mural que embellece la zona. También apuntaron que los murales fuera de la estación Cuauhtémoc del metro construyen un discurso, decoran y educan visualmente a los habitantes de la colonia Juárez. Comerciantes y vecinos hicieron un llamado para detener los trabajos, pues 2 empleados de la alcaldía, con brocha en mano, argumentaron que tenían la orden de desaparecerla. En redes sociales se hizo el llamado a la señora Cuevas para que detuviera a quienes con pintura industrial naranja taparon el mural sin que ella hiciera caso. No es de sorprender que esto haya ocurrido a menos de un día que la señora Cuevas regresó al frente de la demarcación, pues como ya es costumbre, nos tiene preparados para el mal gobierno. Y no nos debemos acostumbrar a que siga violando la ley impunemente. Incluso otra vez acude a promoción personalizada de los actos de gobierno. Publicó en Twitter una foto en donde supuestamente hay un pasillo del Parque Ramón Velarde en mal estado y luego otra foto donde está remozado. Culpa
a la administración anterior de Néstor Núñez de El Hecho y de Morena, y se adjudica esa obra. Pero ¿qué es lo que hace? Lo pone personalizado. Alcaldesa Sandra Cuevas de la Cuauhtémoc. Eso está prohibido. Otra vez sigue lo mismo, no se puede personalizar la difusión de ninguna obra y mucho menos hacer campaña política en ese rubro. Y es grave lo que pasa, que también hay que seguir denunciando las anomalías de negocios turbios que se hicieron durante la administración anterior y que la señora Cuevas había encubierto también. Y es el caso de la suspensión de obras en edificios del hijo de Ignacio Morales Lechuga. ¿Quién es este señor? Ignacio Morales Lechuga, que ahora es notario y que fue procurador de justicia en la época de los regímenes anteriores. Luego de varias denuncias vecinales por irregularidades, se colocaron sellos de suspensión de actividades en las torres departamentales de la calle Coahuila 28, Colonia Roma Norte, que forman parte del proyecto inmobiliario Único Reforma a cargo de la empresa GDC Desarrollos, propiedad del hijo del ex procurador Ignacio Morales Lechuga. El proyecto obtuvo permisos ilegales para la construcción, por lo que la justicia federal determinó, ojo, la justicia federal, no fue la alcaldía, que se detuvieran los trabajos, dijeron los vecinos. No obstante, esperan que las autoridades encargadas de la regulación del desarrollo urbano persigan los delitos y faltas administrativas cometidas al permitir la edificación. En las anomalías perpetradas participaron funcionarios públicos de la administración de Néstor Núñez, particulares y propietarios que deben ser sancionados, a decir de los vecinos que se quejaron. Al respecto, la obra se autorizó durante la pasada administración de la alcaldía Cuauhtémoc y pese a las anomalías denunciadas, continuó. Sin embargo, luego de la revisión que solicitaron vecinos mediante el amparo 183/21, en los primeros días de este mes, el tribunal colegiado resolvió declarar ilegales las autorizaciones para edificar el proyecto inmobiliario. Para los colonos, la colocación de sellos fue una victoria ante la serie de irregularidades que han tenido que enfrentar por la ilegalidad que impera en las obras. Por otra parte, vecinos de esa misma alcaldía cerraron vialidades para expresar su descontento también en otras construcciones. Valdría la pena, ya daremos seguimiento a las obras de San Luis número 132 y 134, Coahuila 104, Álvaro Obregón 182 y Monterrey 232, por ejemplo. Esos son parte de los negocios inmobiliarios que pues son la razón fundamental por la que algunos personajes políticos protegen a la señora Cuevas.